Buenas tardes. La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, a través de la Coordinación de Extensión Universitaria, en colaboración con la Academia Mexicana de Ciencias y su programa Domingos en la Ciencia, les dan la más cordial bienvenida a la segunda conferencia del ciclo 2020 Invierno. Y esta tarde tenemos el honor de contar, pues aquí en vivo con nosotros, con la doctora Erika Azorín Vega. Le pido a mi compañero Gustavo nos apoye leyendo una breve semblanza curricular de la doctora. Buenas tardes a todos. El día de hoy contamos con la participación de la doctora Erika Patricia Azorín Vega, investigadora del Laboratorio Nacional de Investigación y Desarrollo de Fármacos del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. La doctora Azorín realizó sus estudios de licenciatura en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, obteniendo el grado de bióloga experimental. Realizó sus estudios de posgrado, maestría en ciencias y doctorado en ciencias, con especialidad en fisiología celular y molecular en el Centro de Investigación de Estudios Avanzados, CINVESTAB. Labora desde el año 2013 en el Laboratorio Nacional de Investigación y Desarrollo de Fármacos del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, en donde colabora en el desarrollo de producción de radiofármacos, los cuales son distribuidos al sector salud en México, cubriendo cerca del 70% de la demanda nacional. A lo largo de su carrera científica, ha estudiado el papel del estroma en el desarrollo postnatal de la hipófisis y la transducción de señales mecanobiológicas. Actualmente, sus estudios están centrados en las aplicaciones médicas de la radiación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2014. Es autora de 28 artículos publicados en revistas arbitradas, formadora de recursos humanos de alto nivel y divulgadora de la ciencia. Esta tarde, la doctora Erika nos presenta la conferencia Radiofármacos, Tratamiento de Cáncer. Cedemos la palabra a nuestra ponente. Bienvenida, doctora. Gracias, buenas tardes. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a la Academia por esta oportunidad y obviamente a la coordinación de los lunes en la ciencia de la UAM, por esta invitación y esta oportunidad de transmitir conocimientos acerca de los radiofármacos y su opción como tratamiento del cáncer. Espero cumplir con mi objetivo. Y bueno, para comenzar, me gustaría hablarles sobre los diferentes usos. Ay, no puedo cambiar la diapositiva. Ok, ya. Sobre los diferentes usos de la radiación. Bueno, la radiación, como podemos ver, forma parte de nuestra vida, está presente en diversas áreas y bueno, en este caso nos vamos a centrar justamente en sus aplicaciones médicas. Pero bueno, en esta gráfica o en esta imagen, pues les muestro cómo sus aplicaciones son diversas y sus usos son variados y bueno, es de gran utilidad para la humanidad. Para comenzar a entender cómo es que la radiación nos puede servir con fines médicos, bueno, hay que entender primero que nada los conceptos fundamentales como son la radiactividad. La radiactividad es un fenómeno físico espontáneo a través del cual algunos elementos químicos, dadas sus características, van a poder emitir energía en forma de partículas o de ondas electromagnéticas. ¿Por qué estos elementos químicos llamados radionúclidos tienen esta característica? Bueno, su núcleo, que en general de cualquier átomo está compuesto por protones y neutrones, en este caso tiene una inestabilidad, es decir, que tiene más o menos protones. Como consecuencia de esto, el átomo al intentar alcanzar su estabilidad, pues va a emitir energía, como ya les mencioné, va a emitir radiación en forma de partículas o de ondas electromagnéticas. Dentro de los diferentes tipos de emisión radiactiva que podemos tener están las partículas alfa, que van a equivaler a átomos de helio. Son partículas que están formadas por 2 neutrones y 2 protones. Estas partículas, al ser muy másicas y tener una carga, pues van a tener una capacidad de dispersarse por el medio baja. Esto quiere decir que su capacidad de penetración es baja y pues las podemos detener incluso con una hoja de papel. Otro tipo de emisión que también presentan los radionúclidos son las partículas beta,
que equivaldrían a que un electrón fuera expulsado a gran velocidad del núcleo del átomo. Y bueno, como vamos a ver, obviamente esta partícula es 7000 veces más pequeña que una partícula alfa, y por lo tanto, pues su capacidad de desplazamiento va a ser mayor, o sea que tiene un poder de penetración mayor. En el caso de los rayos gamma, bueno, en este caso se trata de una emisión de ondas electromagnéticas parecidas a la luz, pero con una gran energía. Los rayos gamma, bueno, no tienen carga y por lo tanto se dispersan con mucha facilidad y son altamente penetrantes. Bueno, una vez entendido el fenómeno de la radiactividad, que es el fundamento básico de todas estas aplicaciones médicas, pues podemos pasar a hablar sobre la importancia que tiene esto para la medicina nuclear. La medicina nuclear es una de las especialidades de la medicina en donde se aprovecha de diferentes maneras la energía nuclear, la radiactividad de este fenómeno. Bueno, en general se utiliza para el estudio morfológico y funcional de diferentes órganos de manera no invasiva. Y bueno, como vamos a ver a lo largo de esta plática, también para el tratamiento de diferentes procesos patológicos. Dentro de la medicina nuclear contamos con muchas técnicas de imagen, como es la resonancia magnética y, y diversas técnicas de imagen en las que podemos aprovechar el fenómeno de radiactividad para ver estos órganos. Algunos ejemplos son la tomografía computarizada o la tomografía computarizada por emisión de positrones o de fotón único. Pero al fin de cuentas, ¿qué es lo que le confiere su capacidad terapéutica a los elementos radiactivos? Pues justamente la forma en que interactúan con la materia. Cuando la radiación interactúa con la materia en general, lo que va a producir esa energía es que al depositarse o al entrar en contacto con los átomos que componen la materia, va a producir la expulsión de electrones. Como consecuencia de esto, le arranca los electrones al átomo que conforma la materia y lo ioniza. Este fenómeno, conocido como ionización, ocurre siempre que la energía de la radiación incide sobre un material. En el caso de los sistemas biológicos, cuando la radiación entra en contacto con las células que componen a los sistemas biológicos, pues pueden suceder distintas cosas, ¿no? Lo más común es que entre en contacto con la molécula de agua que está en altas cantidades, es una gran proporción de agua, los sistemas biológicos están conformados por una gran cantidad de agua. Entonces, cuando la radiación incide sobre esta molécula de agua, ocurre lo mismo, arranca los electrones de esta molécula produciendo la hidrólisis de la molécula de agua y por ende la formación de radicales libres. Estos radicales libres son a su vez capaces de modificar, de alterar la estructura del material genético de la célula, o es decir, de la cadena de DNA. Al generar estas rupturas de manera indirecta a través de la hidrólisis de la molécula de agua o de manera directa por la interacción de las emisiones radiactivas sobre la cadena de DNA, pues entonces la célula tiene varias opciones. Puede morir directamente o entrar en un proceso de muerte conocido como apoptosis, o puede quedar con esas alteraciones en su material genético y permanecer viva, pero incapaz de dividirse, o bien seguir cargando con este daño y dividirse. Gracias a esta capacidad de ionización es que los materiales radiactivos se pueden utilizar, además de para generar un diagnóstico, para tratar ciertos padecimientos. En la actualidad se ha logrado un gran avance tecnológico en la aplicación de haces de radiación externos en lo que llamamos esta rama de la medicina, que es la radioterapia. En esta especialidad médica se utilizan altas dosis de radiación
externa que provocan la muerte de las células de cáncer o también reducen el volumen de los tumores o detienen su crecimiento. En estas técnicas tan avanzadas que están apoyadas en el estudio, en la anatomía, en imágenes anatómicas del cuerpo, pues se ha logrado hacer incidir haces muy colimados en la zona del tumor y de esta forma pues tener un efecto terapéutico. Aunque en algunos casos estas capacidades de la radioterapia con haces externos está limitada debido a que, por ejemplo, a veces hay lesiones tan pequeñas que son indetectables por estos medios de imagen, o en ocasiones hay lesiones múltiples que están distribuidas por todo el cuerpo, como en el caso de los cánceres avanzados, donde ya hay metástasis, y que muy difícilmente se logra hacer una planeación óptima para tratar esas pequeñas masas o esas masas múltiples. Pero afortunadamente para este tipo de casos, pues contamos con lo que son los radiofármacos. Bueno, para estos en particular y en general, ¿no? Bueno, pero ¿qué son los radiofármacos? Los radiofármacos son sustancias que contienen átomos radioactivos en su estructura química y que por su cantidad y calidad de radiación, pues van a poder ser administrados de manera segura en los seres humanos. En general, los radiofármacos son estas sustancias radiactivas que, cumpliendo con estas características, van a ser administradas a un paciente del cual se tiene una sospecha de cáncer o se le quiere hacer algún reconocimiento médico a través de una imagen sin que sea esto invasivo. Entonces se le administra, por lo general, por vía intravenosa, el radiofármaco y por sus características químicas y bioquímicas, se va a distribuir, farmacológicas también, se va a distribuir en el cuerpo y en esta distribución pues va a captarse de manera específica en las lesiones que tengan ciertas características. En este caso será en los tumores. Una vez que se capta de manera específica en estos sitios, se toman imágenes de las cuales van a ser obtenidas a través de que ese radiofármaco tiene la capacidad física de emitir radiación, la cual va a ser detectada por sensores en equipos médicos y con juntando toda esta información y estos avances tecnológicos, pues vamos a lograr tener una imagen de este tipo en donde podemos ver las estructuras anatómicas internas de una persona, así como la distribución del radiofármaco en el interior de sus órganos. Pero bueno, tal vez en este momento se pueden estar preguntando cómo es posible que se dé a cabo este reconocimiento tan específico a través de una sustancia radiactiva que sea administrada por vía intravenosa. Bueno, para poder comprender cómo es que ocurre esta captación específica de un radiofármaco, tenemos que mencionar lo que es la carcinogénesis, ¿no? ¿Cómo es que se origina el cáncer? El cáncer es un proceso en el cual una célula normal, de pronto por agentes externos, va a modificarse sus características, ¿no? Nosotros sabemos que las células normales expresan sus genes de cierta manera y esa expresión les da justamente sus características. Cuando por agentes externos esa información contenida en el DNA se ve modificada, pues hay cambios, ¿no? Si esos cambios ocurren en genes relevantes como son los oncogenes, pues esa información va a conducir a que haya cambios y alteraciones en los mecanismos regulatorios de división de la célula, llevando a una proliferación descontrolada. Cuando esto ocurre, entramos en la fase de promoción del cáncer, que a medida que va avanzando, pues progresa hasta la formación de una masa tumoral, que obviamente va cargando todas estas alteraciones genéticas. Dentro de estas alteraciones genéticas,
podemos ver que la masa tumoral puede estar presentando cambios en expresión de proteínas específicas, como es el caso de unas proteínas que son las encargadas de que la célula interaccione con su ambiente y con las células que están a su alrededor, conocidas como receptores de membrana celular. Entonces, es muy común que cuando una célula está atravesando por este proceso de carcinogénesis o cuando ya es tumoral, va a tener una sobreexpresión de receptores. A lo largo del estudio del cáncer y de su biología, bueno, se ha demostrado que hay una relación entre el tipo de receptores que están sobreexpresados y el tipo de cáncer. Eso se ha aprovechado en diferentes ciencias para como uso de marcadores tumorales, ¿no? Esos receptores sobreexpresados son marcadores de cáncer. Y gracias a que estos blancos moleculares o marcadores de cáncer han sido reconocidos, pues se ha aprovechado para desarrollar lo que es la terapia de blancos moleculares. Las terapias de blancos moleculares consisten en aprovechar la alteración de una célula tumoral, como es el caso de su sobreexpresión de receptores, para poder atacarla o discriminarla de una célula normal gracias a que tiene esta característica de sobreexpresión de receptores. Entonces, el radiofármaco, cuando es administrado en el paciente, se distribuye por todo su cuerpo hasta que encuentra un grupo de células que, por sus características bioquímicas celulares, pues van a tener una mayor probabilidad de interactuar con ese fármaco, ¿no? Esta célula cancerosa expresa una gran cantidad de receptores que son afines o que pueden interactuar con mucha facilidad con ese fármaco que contiene esa molécula de reconocimiento. Entonces, gracias a aprovechando esta característica de las células tumorales y utilizando el conocimiento científico previo sobre los marcadores tumorales, pues entonces se diseñan moléculas pequeñas que son capaces de reconocer de manera específica a esos marcadores de celulares o receptores sobreexpresados. Y gracias a ello, la terapia de blancos moleculares, en vez de dar un tratamiento inespecífico y generalizado en el cual se daña a todo el tipo de células, nos permite ahora dar un tratamiento dirigido hacia las células de nuestro interés, las cuales identificamos por la sobreexpresión de receptores. Bueno, hasta ahora vemos que los radiofármacos pues son una herramienta muy potente, muy útil, pero no es solo eso. Por si esto fuera poco, los radiofármacos son una herramienta, además de poderosa, una herramienta muy versátil en cuanto a su capacidad para combinarse con otros o con otro tipo de moléculas. En este caso, les muestro que los radiofármacos son capaces de conjugarse, se pueden conjugar a nanopartículas de oro o otro tipo de estructuras nanométricas, y esto permite la generación de sistemas terapéuticos más poderosos todavía. Cuando un radiofármaco se une a una nanopartícula de oro, se le confiere a este la capacidad de ser multivalente, es decir, que se aumenta su capacidad de unirse a su blanco molecular. Y estos, a su vez, este tipo de sistemas, de nanosistemas, pueden ser estimulados con radiofrecuencia o con luz láser, y en esta manera actuar como agentes de termoterapia. Se sabe que el aumento de la temperatura en el momento de dar una terapia es benéfico para el resultado. Entonces, estos agentes versátiles pues nos permiten justamente a través de una señal externa no invasiva generar este aumento en la temperatura y dar, además de una radioterapia por las emisiones radiactivas del radionúclido que está presente en el radiofármaco, generar calor y entonces dar termoterapia.
Y por si esto fuera poco, también estas nanopartículas tienen la capacidad de que al ser excitadas con luz láser, pues van a poder generar luz, y entonces esto nos permitirá, o energía que puede permitirnos obtener imágenes ópticas o multimodales, ¿no? Entonces, si hasta este punto entendemos que cómo actúa el radiofármaco a través de sus emisiones y cómo está conformado, además de sus potenciales aplicaciones y su gran diversidad, ¿no? En cuanto a formar sistemas con nanopartículas, en los cuales pueden actuar de diferentes maneras. Pero una parte muy importante del radiofármaco es justamente el radionúclido, porque las características del radionúclido con el que esté presente en la estructura del radiofármaco, pues le van a conferir las características para ver si es adecuado para su uso terapéutico o diagnóstico. Aquí les muestro en esta tabla ejemplos, solo algunos, de los radionúclidos más utilizados en medicina nuclear. Podemos ver que tenemos emisores gamma, emisores beta y emisores alfa. Dentro de los emisores gamma tenemos al tecnesio 99 metaestable, que es uno de los más utilizados. Alrededor del 80% de los estudios de medicina nuclear se realizan con este radionúclido. Y bueno, al ser un emisor gamma nos va a permitir la obtención de imágenes por espectro, ¿no? De tomografía por emisión de fotón único. Dentro de los emisores beta, pues tenemos al flúor 18, que también es uno de los radionúclidos más utilizados, ya que se utiliza mucho para marcar moléculas asociadas al metabolismo celular, y entonces permite hacer con mucha facilidad y de manera muy común estudios de actividad metabólica y obtener imágenes en 3 dimensiones con alta resolución gracias a los equipos PET. Tenemos también emisores beta, que como el lutecio 177, el cual emite estas partículas pequeñas, estos electrones, estas partículas beta, y entonces estos son capaces, como vamos a ver más adelante, de tener una función terapéutica. Y al igual que los emisores alfa, que en este caso tienen una capacidad de ionización todavía mayor que las partículas beta. Bueno, en general, los radiofármacos van a contar con esta estructura, ¿no? Un radiofármaco de tercera generación está constituido por un agente quelante bifuncional, el cual va a secuestrar al radionúclido, que como ya vimos en la diapositiva anterior, bueno, dependerá de sus características físicas, si nos va a servir para diagnóstico o para terapia, y con qué tipo de equipo vamos a poder tomar las imágenes. Este agente quelante bifuncional estará asociado a través de una molécula de anclaje y un espaciador a una secuencia activa o bioactiva. En este caso, la secuencia activa puede ser un anticuerpo, un péptido o un ácido nucleico, un nucleótido pequeño y tiene que ser estable. Lo importante de esta molécula o de esta secuencia activa es que debe de tener un reconocimiento altamente específico por los receptores sobreexpresados en la membrana de las células que nos interesa detectar. Bueno, en general, bueno, todos los radiofármacos cuentan con esta estructura y vemos, bueno, tienen múltiples aplicaciones. Dentro del Laboratorio Nacional de Investigación y Desarrollo de Radiofármacos, se han desarrollado, diseñado y se producen una gran cantidad de radiofármacos que se aplican en el sector salud actualmente. Y bueno, en esta ocasión, pues me gustaría mencionarles rápidamente algunos ejemplos de estos radiofármacos para
demostrarles su utilidad clínica sobre todo y sus bondades en cuanto a la aplicación médica. Vamos a comenzar con el Tecnesio 99 Heineck-Bombecina. Este radiofármaco, podemos ver aquí su estructura, tiene como molécula bioactiva a la bombecina. La bombecina es una sustancia artificial semejante a la gastrina. Bueno, es reconocida específicamente por los receptores de gastrina o GRPR. Estos receptores van a estar sobreexpresados en ciertos procesos de carcinogénesis. Se sabe que los receptores de gastrina del péptido liberador de gastrina están sobreexpresados en tumores neuroendocrinos. Y bueno, entonces, al tener un radiofármaco diseñado de manera tal que cuenta con una molécula con capacidad de reconocimiento por estos receptores, pues vamos a poder ver, visualizar la presencia de células que tengan esta sobreexpresión en pacientes con tumores neuroendocrinos. Lo más interesante que me gustaría mostrarles aquí es justamente la precisión con que se puede hacer la detección con este tipo de herramientas, con los radiofármacos. En esta imagen podemos ver una mamografía de una paciente en la cual si el médico la visualiza y da su diagnóstico, lo más seguro es que diga que el paciente no tiene ninguna evidencia de anormalidad, que puede ser calificada como una mamografía con BIRAD 1. Esto quiere decir que no se observan lesiones asociadas con cáncer y que la paciente pues no debe preocuparse porque presente alguna posibilidad de presentar cáncer en un futuro cercano. Sin embargo, como podemos ver, a esta misma paciente cuando se le realizó un escaneo utilizando el radiofármaco Tecnesio 99 metestable Heineck-Bombecina, pues encontramos que hay una distribución heterogénea del radiofármaco. En la imagen de gris, de tonos de escala de grises de este lado, vemos cómo la distribución del radiofármaco no es homogénea entre ambas mamas. Hay una mayor acumulación del radiofármaco en la mama izquierda. Al evaluar esto por imágenes gamagráficas de tomografía, pues podemos ver este punto brillante, que es esa misma lesión que estamos detectando, la cual no fue detectada por un estudio de mamografía, pero que a través del uso del radiofármaco podemos ver que está ahí presente. Evidentemente la podemos detectar. Y bueno, se sabe que la sobreexpresión de los receptores del péptido liberador de gastrina están asociados a los procesos más tempranos de desarrollo de cáncer, lo cual querría decir que esta imagen nos está indicando un proceso carcinogénico. O sea, nos está dando la capacidad de evaluar de manera temprana el cáncer de mama. Esto pues es algo demasiado útil y muy importante, puesto que las características del cáncer de mama nos indican que entre más temprano se haga una detección, pues es mucho más alentador el resultado final, ¿no? O sea, es más posible que esta paciente pueda mantener la mama o incluso tener un mejor tratamiento, ¿no? Más adecuado y menos agresivo si se hace una detección temprana. Entonces, estos son los tipos de cosas que nos permiten hacer los radiofármacos, ¿no? Un diagnóstico temprano, preciso y para nada invasivo. Otro ejemplo de estos radiofármacos es
el tecnesio 99 metaestable Hainik RGD. Bueno, estos radiofármacos basados en la secuencia arginina, glicina, ácido aspartico o RGD, la capacidad que tienen, bueno, este péptido es reconocido por los receptores de membrana conocidos como integrinas. Las integrinas están presentes en todas las células de nuestro cuerpo, ya que son las encargadas de mantener la estructura de los tejidos a través de la unión de las células con la matriz extracelular. Sin embargo, se sabe que cuando un tumor crece y está avanzando, dentro de esta progresión empiezan a aumentar sus requerimientos de nutrientes. Como resultado del aumento del volumen, aumentan sus requerimientos nutricionales, y para lograr obtener estos nutrientes, lo que hace la célula tumoral es promover un proceso, la formación de nuevos vasos sanguíneos, conocida como angiogénesis. Este proceso de angiogénesis va acompañado de una intensa sobreexpresión de los receptores de integrina de tipo alfa-5 beta-3. Y estos receptores son justamente los que van a ser el blanco o los que van a tener gran afinidad por el péptido RGD. Así es que cuando nosotros utilizamos un radiofármaco marcado con tecnesio 99 metaestable, el cual nos va a permitir obtener imágenes gamagráficas y está asociado a una molécula de reconocimiento basada en el péptido RGD, vamos a tener la capacidad de reconocer o de detectar a las células que tienen una sobreexpresión de integrinas alfa-5 beta-3 y que por lo tanto están en un proceso intenso de angiogénesis. Aquí podemos ver estas imágenes de pacientes igual con cáncer de mama, en donde es muy, muy claro ver una mancha de mayor intensidad que corresponde a una masa tumoral en donde hay sobreexpresión de integrinas alfa-5 beta-3. Igualmente, este radiofármaco nos permite hacer la detección incluso de masas que están diseminándose lejos de esta masa tumoral y que están presentes en los nodos linfáticos. Sabemos que durante el proceso de metástasis y de dispersión del cáncer, pues ocurre este fenómeno de angiogénesis, y justamente las pequeñas masas que se van desprendiendo del tumor van a viajar a través de los vasos linfáticos. Entonces, aquí podemos ver que el radiofármaco tecnesio 99 metaestable Hainik RGD, pues nos va a permitir hacer este reconocimiento de células que están en un proceso de diseminación y de angiogénesis. Entonces, estos sistemas, estas sustancias radiactivas, nos van a estar dando la posibilidad de hacer una detección no invasiva, precisa, de un proceso a nivel celular, un proceso molecular, o sea, un cambio en la expresión de un receptor en cada una de las células. Y de esta manera hacer la detección precisa. Pero bueno, estamos hablando hasta ahorita únicamente de detectar una lesión, de hacer un diagnóstico. Pero a medida que ha ido avanzando el desarrollo de radiofármacos, bueno, y evolucionado toda esta ciencia, pues se ha generado lo que son los pares teranósticos. Un par teranóstico es un radiofármaco que tiene la capacidad de servir, de ser útil para dar diagnóstico, para generar un diagnóstico y tratar una lesión. Los pares teranósticos son moléculas que pueden ser capaces, que se pueden marcar tanto con un radiofármaco emisor gamma para hacer un diagnóstico o con un radionúclido emisor beta para el tratamiento. Esto es posible. Habíamos mencionado que la radiación, las partículas beta tenían un alcance beta o alfa
tenían una capacidad de penetración baja, ¿no? Que no, sus emisiones no van más allá de ciertas micras. Sin embargo, gracias a que los radiofármacos aprovechan los mecanismos celulares de reconocimiento e internalización, cuando nosotros usamos un radiofármaco que detecta al receptor en membrana, este es internalizado al núcleo y entonces vamos a poder llevar esas emisiones beta o alfa desde el interior del núcleo celular hacia la cercanía del DNA. Y de esta manera es como las emisiones beta o alfa van a poder incidir sobre el DNA y causar un daño. Bueno, entonces decimos que los pares teranósticos son estas moléculas, estos radiofármacos que tienen una estructura química similar, cuentan con la misma molécula bioactiva, es decir, que van a reconocer al mismo tipo de células porque cuentan con la misma molécula de reconocimiento y van a tener la capacidad de ser marcadas con un radionúclido emisor gamma o con un radionúclido emisor beta o alfa. Y por ello, pues van a tener una capacidad de generar una imagen diagnóstica y de dar un tratamiento. Ejemplos de pares teranósticos, pues tenemos al octreótido teranóstico o marcado, el cual se puede marcar con tecnesio 99 o también se puede marcar con lutecio 177. Cuando nosotros, bueno, les hablo rápidamente. El octreótido es un análogo de la somatostatina y es el mismo fundamento que los radiofármacos de los cuales les hablé anteriormente. En este caso, el octreótido es la molécula de reconocimiento, la molécula bioactiva de reconocimiento. El receptor que va a estar sobreexpresado en la membrana de las células es el receptor de somatostatina. Y bueno, estos receptores están sobreexpresados en tumores de páncreas o renales. Y bueno, como aquí vemos, la estructura, la molécula bioactiva es la misma, es el octreótido. Lo que cambia es el agente quelante bifuncional y por lo tanto el radionúclido que podrá cargar ahí el radiofármaco. En este caso es el tecnesio 99, es decir, que cuando administramos este par, este 99 metaestable tecnesio Heinig-TOC, vamos a obtener imágenes diagnósticas y cuando administramos el lutecio 177 DOTA-TOC, pues vamos a poder tratar esas lesiones. Otro ejemplo de estos pares teranósticos sería el IPESMA teranóstico, el cual aquí la molécula bioactiva será un péptido inhibidor del PSMA. El PSMA es el antígeno prostático específico de membrana, es un receptor de membrana que está sobreexpresado en cáncer de próstata y en otros tipos de cáncer, aunque su nombre sea prostático, más adelante se ha reconocido que bueno, está sobreexpresado en muchos tipos de cáncer. Pero en este caso les muestro imágenes de la detección en cáncer de próstata. Igualmente, este par teranóstico, bueno, tiene como molécula activa un inhibidor de PSMA que va a ser reconocido por el sitio activo de este receptor y al ser reconocido por el sitio activo de este receptor, bueno, va a inducirse su internalización o va a permanecer en membrana. Eso depende del receptor y de la dinámica de cada receptor, ¿no? Para ello, bueno, una vez que ha sido reconocido, bueno, el tecnesio 99 emitirá su radiación gamma para poder obtener imágenes diagnósticas y el lutecio 177, pues a través de sus emisiones beta, podrá producir daños en el DNA y de esta manera tener un efecto terapéutico. Aquí vemos imágenes representativas de lo que es la detección de la sobreexpresión de la proteína PSMA en las células que están en
formando un tumor de próstata. Y igualmente aquí vemos como muy claramente la estructura anatómica, la próstata, vemos cómo está aquí presente una masa tumoral y la detección se hace gracias a las características de estas células tumorales que es la sobreexpresión del receptor PSMA. De manera clínica, pues podemos ver la utilidad clínica de estos para este diagnósticos, en particular del IPESMA. Vemos aquí igualmente una imagen de un paciente con un tumor de próstata, el cual ha sido detectado con el parte diagnóstico IPESMA. En este lado de la presentación podemos ver en imágenes en grises un escaneo basal con PSMA, con IPESMA, de un paciente con cáncer de próstata metastásico avanzado. En este caso vemos cómo de manera basal tenemos la detección de lesiones metastásicas a través del uso del 99, del IPESMA marcado con tecnecio 99. Después, a este mismo paciente se le administró 3 ciclos de el parte diagnóstico IPESMA marcado con lutecio 177 y se le dio el tratamiento a esas lesiones que habían sido detectadas. Se les da el tratamiento a través del uso del parte diagnóstico marcado con lutecio y vemos cómo al hacer el escaneo usando el tecnecio 99 IPESMA de ese mismo paciente, vemos cómo las lesiones pequeñas que estaban alrededor de la próstata, que eran tumores que tenían una sobreexpresión de PSMA, eran metástasis derivadas de ese cáncer de próstata, han desaparecido después del tercer ciclo de terapia. Con esto nos queda demostrado el potencial que tienen los radiofármacos a nivel clínico, su utilidad en diferentes tipos de cáncer. Vemos cómo son herramientas que nos dan información única, que permiten un diagnóstico preciso, temprano, un tratamiento también de estas lesiones de manera no invasiva y eficiente, como podemos verlo aquí. Pues por mi parte, esto sería todo y espero haber logrado mi objetivo, haberles dado algo un poco más, aumentado su conocimiento respecto a los radiofármacos y bueno, y si no, haber incrementado su curiosidad al respecto. Dejo abierta la sesión para alguna pregunta y agradezco su atención. Muchas gracias, doctora. Pues a nombre del doctor Rodrigo Díaz Cruz, rector de la Unidad de Iztapalapa, y del doctor Raimundo C. Olivares, director del programa Domingos en la Ciencia de la Academia Mexicana de Ciencias, queremos agradecer infinitamente su participación y tenemos algunas preguntas, tanto del chat de Zoom como de YouTube y de Facebook, y voy a proceder a leerlas. Una vez que termino una pregunta, le doy espacio para que responda y después leo las siguientes. La primera pregunta es de aquí, de la sala de Zoom, de Víctor Arellano. Dice: buenas tardes, desde su experiencia con radiofármacos, ¿qué recomendaría usted o desde su punto de vista qué es más efectivo contra el cáncer? ¿Una quimioterapia o una radioterapia? Pues mira, desde mi punto de vista, yo optaría más por el uso de radiofármacos, más que la radioterapia externa, que como vimos, a veces es un poco limitada. Obviamente, cada caso tiene tiene que ser evaluado de manera personalizada, ¿no? Pero finalmente yo considero que los radiofármacos son una de las herramientas más nobles porque la dosis de radiación que se administra es mínima. Los radiofármacos no tienen un efecto farmacológico en sí, o sea, la molécula bioactiva solamente va a funcionar como vector para dirigir la radiación, que como ya te digo, va en dosis muy, muy pequeñas que no causan un daño hacia las células
sanas, ¿no? En cambio, la quimioterapia es efectiva y dependerá del tipo de cáncer, ¿no? Porque también eso hay que tomarlo en cuenta, pero si la opción es un radiofármaco, creo que yo me inclinaría hacia eso, porque tiene muchas ventajas, ¿no? Más que nada, no presentan daños colaterales. Gracias, doctora. La segunda pregunta es de Ana Beatriz Castillo, también de la sala de Zoom. ¿En qué instituciones de salud se están usando ya los radiofármacos? Bueno, mira, los radiofármacos que se producen en el ININ justamente se distribuyen a cerca de 100 hospitales de centros de salud pública, donde se administran en público, sería en el INCAN, y bueno, en algunos hospitales en la República, ¿no? Estatales. El uso de estos radiofármacos, pues lo determina el médico oncólogo, ¿no? Él es el que define qué paciente debe ser tratado con esto, pero se aplican constantemente en varios de los hospitales de salud pública. Gracias, doctora. Perdón, tenemos una mano alzada, vamos a alternar una leída y una mano alzada. Tenemos la mano de Adriana Morales, le damos la palabra, hemos activado el micrófono. ¿Puede hacer su pregunta, por favor? Sí, hola, muy buenas tardes. Muchas felicidades a los organizadores de este ciclo Lunes en la Ciencia, a la doctora Azorín. Y yo quisiera retomar todas estas preguntas que han venido haciendo por vía Zoom y por vía YouTube. Creo que es muy importante mencionar que los efectos colaterales que tiene la radioterapia, así como la quimio, pues va a ser diferente dependiendo del tipo de cáncer que se esté tratando. Entonces, mi pregunta para la doctora Azorín sería, en su experiencia, porque veo que la presentación y sobre todo los experimentos que se están haciendo son sobre radiofármacos que tienen innovación. ¿Cuál sería la ventaja que tienen estos radiofármacos sobre la quimio y sobre la radioterapia? Muchas gracias, felicidades. Gracias. Bueno, pues justamente como les mencionaba, ¿no? O sea, su principal ventaja es la ausencia de efectos colaterales. Sabemos que la radioterapia externa, como ya les mencionaba, ¿no? O sea, el avance tecnológico nos ha llevado a colimar los haces de manera tal que prácticamente la mayor cantidad de dosis se concentra en la masa tumoral. Sin embargo, pues esto requiere un montón de planeación, imágenes tomográficas que también, donde el paciente recibe altas dosis de radiación. Hay ocasiones en que no es posible administrar una radioterapia externa porque las lesiones son múltiples y no hay manera de hacer una planeación para esto. ¿Qué más podría decirles? Bueno, obviamente anatómicamente el cuerpo va modificándose, entonces tiene ciertas características la radioterapia externa que dificultan que el tratamiento sea eficiente, ¿no? Obviamente está mucho más disponible para ciertos casos, por eso es que se opta en ciertos tipos de pacientes la radioterapia, ¿no? La ventaja del radiofármaco es que va dirigido, es sobre un proceso molecular. Los procesos que va a estar tratando son tempranos, específico a la célula, ¿no? O sea, la dosis de radiación, como va a estar en el interior de la célula que se va a tratar, no necesita ser de las dimensiones de una radioterapia externa, ¿no? Es pequeña la cantidad de radiación que se administra y con eso es suficiente para ver un efecto. No es invasiva, el paciente no requiere estar hospitalizado. Entonces tenemos beneficios sobre todo para la calidad de vida del paciente, para su efectividad terapéutica. No hay daños colaterales, su diversidad, como les mencionaba también, ¿no? O sea, son herramientas muy poderosas con las cuales podemos hacer termoterapia, otro tipo de imágenes, no necesariamente usando la emisión radiológica. Espero haber convencerlos y haber contestado la pregunta, pero en verdad sí son costosos, son innovadores.
pero a medida que avanza esto y que vemos el desarrollo, la aplicación clínica, pues sí nos damos cuenta que la ventaja es bastante, sobre todo con la quimioterapia. O sea, realmente la quimioterapia se le ha dado mucho peso, está un estudio intenso, pero si somos realistas, pues los efectos secundarios a veces son demasiado graves, ¿no? A mi parecer, hay veces que no sabes realmente si estás ayudando al paciente o no, porque son muy, muy agresivos. Gracias, doctora. Vamos a leer otra pregunta y había otra mano levantada por ahí. Primero la pregunta y después cedemos el micrófono a la persona que levantó la mano. Es una pregunta vía Facebook, pregunta Marta Aguilar. Doctora Azorín, ¿los radiofármacos están contraindicados para pacientes con fibrosis pulmonar? No, no lo sé con certeza, pero no encuentro una explicación lógica por la cual tendría que estar contraindicado. O sea, obviamente habría que analizar el caso, su condición de fibrosis, a qué conduce, ¿no? A que, como les decía yo, esto se fundamenta en la sobreexpresión de receptores. Entonces, a lo mejor si la fibrosis conduce a que el paciente tenga alguna condición de sobreexpresión de algún receptor por el hecho de tener esta enfermedad que no es propiamente, que nos puede estar llevando a que el radiofármaco tenga una mala distribución, entonces, pues tal vez por eso podría ser un impedimento. Yo no estoy segura de si exista, porque no conozco en detalle en qué consiste la patología, pero pues si no fuera por ese lado de expresión de receptores, que tuviera que ver directamente con que modificara de alguna manera la condición del paciente, modificara de alguna manera el reconocimiento específico del fármaco, pues yo creo que no. Muchas gracias, doctora. Vamos a ceder la palabra para Daniela Cano, que está solicitando el uso de la palabra. Sí, buenas tardes, doctora Erika, un gusto conocerla. Muchas gracias por la conferencia sobre los radiofármacos. Mi pregunta es, ¿qué consecuencias traería al organismo en caso de que una dosis más elevada de un radiofármaco se administre a un ser humano? Mira, bueno, eso ocurre, ¿no? Sí puede ocurrir cuando no se lleva a cabo un correcto control de calidad del radiofármaco. Es decir, obviamente al estar introduciendo una sustancia radiactiva en el cuerpo, puede haber efectos graves porque pues puedes envenenar al paciente, ¿no? O sea, una sustancia radiactiva tiene propiedades toxicológicas y pues incluso letales, ¿no? ¿Cómo evitamos esto? Bueno, los radiofármacos cuando se producen llevan a cabo un intenso proceso de control de calidad. Esto quiere decir que antes de que un radiofármaco se le administre a un paciente debe de ser evaluada su pureza radioquímica, su estabilidad, y gracias a esto pues tú aseguras que el radionúclido, que finalmente es lo que va a estar provocando esa toxicidad, no va a estar libre en el cuerpo, sino va a estar unido a esta molécula bioactiva y que va a permitir que a su vez tenga una vida útil, un tiempo biológico en el cual no es capaz de causar un daño al individuo. No sé si te contesté tu pregunta. Sí, así está bien, muchísimas gracias. Okay. Gracias, doctora. Tenemos una pregunta más sobre la plataforma de Zoom de Ana Beatriz Castillo. ¿Sirven para cualquier tipo de cáncer? En términos generales, ¿se podría decir que los radiofármacos pueden tener comparativamente menores efectos secundarios que la radiación o la quimioterapia? Sí, a tu primera pregunta, bueno, sí se pueden aplicar a cualquier tipo de cáncer. De hecho, lo que se busca es que sea un medio para hacer un tratamiento más personalizado. Existen marcadores que son más adecuados para un tipo de cáncer en específico, pero en general las células tumorales pues sobreexpresan una gran cantidad de receptores de diferentes tipos. Entonces, uno puede aplicar
el mismo fármaco para diferentes tipos de tumores. Incluso se están desarrollando, eso es lo que se busca, ¿no? Ahora, desarrollar fármacos que tengan biomoléculas capaces de reconocer cada vez una mayor gama de cáncer. Estamos justamente innovando en el uso de una molécula que se llama FAPI, que reconoce a los fibroblastos asociados a procesos carcinogénicos. Y justamente lo que se busca con esto es que buscar un marcador que sea más generalizado para cualquier tipo de tumor. En cuanto a la toxicidad, bueno, ya como les dije, ¿no? Claro que sí, yo insisto en que sí son menos agresivos, muy eficientes, más que la quimioterapia y que la radioterapia externa. Pero digamos, les vuelvo a insistir, o sea, el uso del radiofármaco dependerá de cada característica de cada paciente, ¿no? Es muy personalizado. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta también aquí sobre Zoom. Dice, ¿cómo una persona que va al seguro puede obtener este tipo de tratamiento? Y esa es siempre la pregunta que surge. Bueno, eso depende completamente de la decisión del médico que está tratando al paciente. Él define si eso es lo más adecuado, porque, digamos, es un tratamiento eficiente, es costoso, y bueno, normalmente se administra a pacientes que no pueden ser beneficiados con otro tipo de las técnicas con las cuales se cuentan, ¿no? O sea, nosotros sabemos que en el servicio de salud pública, pues hay una saturación constante del requerimiento de atención. Entonces, pues el médico tiene que priorizar y definir, de acuerdo a las características propias de cada paciente, cuál es la mejor opción. Obviamente el radiofármaco aporta grandes beneficios, pero si un paciente tiene cáncer de tiroides y puede ser tratado de manera externa o no sé, con algo más sencillo, un cáncer de pulmón, que a veces se sabe que la quimioterapia es muy eficiente para cierto tipo de cáncer de pulmón, pues es mejor que le administre la quimioterapia a que use el radiofármaco. Además, también quiero mencionarles que, bueno, siempre es muy frecuente que se utilice combinación de ambas estrategias terapéuticas, ¿no? Se usa combinado radioterapia, radiofármacos o bien quimioterapia con radiofármacos. Gracias, doctora. De Víctor Arellano, al usar radiofármacos para obtención de imágenes para diagnóstico o de tratamiento para pacientes con cáncer, ¿se presentan efectos secundarios en los pacientes? No hay grandes efectos secundarios porque las dosis son pequeñas, el tratamiento va dirigido. En realidad, que yo tenga conocimiento de daños secundarios hacia el paciente, pues no, porque es muy dirigida la terapia. Al contrario, en muchos casos, más bien sienten de manera inmediata un beneficio, ¿no? Hay más casos en los cuales reportan que el cambio fue notable así de un momento a otro. Tenemos una pregunta vía YouTube y va relacionada con esta otra pregunta también que le hicimos de Víctor Torres. ¿No hay manera de que el radiofármaco se aloje en algún otro órgano y esto traiga consecuencias tardías? No, porque, bueno, el radiofármaco va a tener dos vidas útiles, por así decirlo, ¿no? Tiene una vida biológica que va a depender de la manera en que se distribuye en el organismo vivo. La manera en cómo se distribuye en el organismo vivo es muy selectiva, o sea, siempre cabe la posibilidad de que se aloje, pero en realidad a nivel celular y bioquímico se sabe que estos procesos de afinidad, de reconocimiento son tan finos que es muy difícil que se aloje en una célula la cual no tiene estos receptores. O sea, es cierto que hay células que no son tumorales que van a expresar el receptor, ¿no? Y que se podría estar uniendo a esas células, pero en mayor proporción se va a unir a las que tienen una gran carga de receptores, o sea, va a haber una mayor afinidad por estas células a las cuales queremos atacar. Por eso en cuanto a su vida biológica, ¿no? Entonces, su distribución va a depender de la expresión del receptor y esta va a estar favorecida hacia las células tumorales a las cuales queremos atacar. Por otro lado, el radiofármaco tiene una vida útil física, la cual depende de
cómo se va acabando de cierta forma, por así decirlo de manera simple, cómo se va acabando la radiación con la cual cuenta, la capacidad de estar emitiendo radiactividad. Entonces, además, como se administra una dosis muy pequeña, se sabe que va a tener va a durar en el cuerpo no para toda la vida, ¿no? No se están administrando radiofármacos con una vida media muy larga que duren años y años emitiendo. Son radiofármacos con una vida media corta, la cual va a ir disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Entonces, digamos, en el supuesto de que el radiofármaco se alojara en una célula que no quisiéramos nosotros, pues sí, va a estar ahí alojado, va a emitir su radiación, pero a lo mejor se va a producir un daño en esta célula a la cual no tenía que llegar, pero la probabilidad en verdad es muy baja, dada que los procesos biológicos con esta afinidad en las interacciones ligando-receptor son tan finas que incluso en nuestro cuerpo permiten que funciona igual, ¿no? que lo que ocurre en nuestro cuerpo. O sea, una hormona se secreta y no va a producir un daño en cualquier célula, sino justo sobre la célula que tiene receptores para responder a ese receptor, a esa hormona en particular. O sea, son procesos muy, muy finos que no difícilmente pues podría haber un cruce entre este reconocimiento. Gracias, doctora. Pregunta vía YouTube de Verónica Zarco Ordóñez. Entonces, aparte de realizar la mamografía, ¿la paciente tiene que acudir a un tratamiento radiofármaco con la bombecina u otros? Pues eso sería el ideal, ¿no? El ideal, digamos, yo considero que una paciente, si tiene un historial de riesgo y si tiene la posibilidad a lo mejor de que se le aplique este tratamiento de diagnóstico temprano, sería muy adecuado. No podemos decir que a todas las mujeres se les va a hacer la mamografía y adicionalmente se les va a hacer un escaneo con bombecina, porque pues es costoso y a veces no es necesario, pero a lo mejor sí existe una paciente que tiene una historia clínica de hereditaria de cáncer de mama y que hay alguna duda en su diagnóstico de mamografía. Yo creo que sería muy útil porque, como vemos en esa imagen, esta paciente se le realizó un diagnóstico temprano y nos estaba hablando de un proceso muy, muy temprano, que a lo mejor es mucho más fácil de tratar que si después se detecta ya cuando ya hubo invasión a ganglios o otro tipo de procesos. Sí sería lo ideal. Si somos realistas, es difícil tener acceso, pero pues sí se puede buscar la manera, ¿no? Sobre todo si existe un alto riesgo en ese paciente en particular. Gracias, doctora. Una pregunta también vía YouTube de María Rojas. ¿Los radiofármacos se pueden aplicar a pacientes con enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes, fallas en el sistema inmunológico, entre otros? Sí. De hecho, un paciente que tiene cáncer o un cáncer avanzado, pues no es un paciente que está en las mejores condiciones de salud y se les aplica sin problema, ¿no? Siempre, como les vuelvo a repetir, teniendo en cuenta las características particulares del paciente, que no vaya a haber un reconocimiento indebido dada su condición médica, ¿no? Que haya sobreexpresión de algún receptor. Pero sí, o sea, no, como no genera un efecto sobre el estado general de salud, no lo disminuye, no lo afecta, pues sí se puede administrar. Tenemos una pregunta más vía YouTube de JY. Permítame tantito porque se movió aquí. Dice JYZL, ¿esto se podría conjuntar con la investigación de nanobots que van específicamente al tumor? No tengo conocimiento con más seriedad de lo que son los nanobots o en qué consisten, pero supongo que sí, porque sí o sea, habría que analizarlo a profundidad, ¿no? No estoy informada de lo que son los nanobots o cómo es su estructura, su tamaño, cómo funcionan. Pero bueno, lo que yo les menciono es que es una herramienta tan versátil que puede unirse a una estructura nanométrica. No sé si los nanobots cumplen con estas características de ser nanométricos,
de estar conformados por un agente metálico que pueda conjugarse de acuerdo a su química al radiofármaco. Más que nada sería eso, ¿no? Ver las características químicas del nanobot y ver si es posible su aplicación biológica. O sea, no es limitada, o sea, el radiofármaco es una molécula bastante diversa, pero pues obviamente como en todo hay que ver, evaluar las características de cada uno de los componentes y ver si se pueden combinar. Esta pregunta es de un participante de Zoom, Eliu Vázquez. Entendí que una de las moléculas de tecnecio 99 metastable, no recuerdo exactamente cuál, estaba relacionada con la angiogénesis. Viendo a la angiogénesis como una parte previa a la metástasis, ¿es conveniente para la detección temprana? Esa es una pregunta. Luego nos dice, ¿cuál es el tiempo de excreción de un radiofármaco utilizado en diagnóstico? Esa es una segunda pregunta. Y una tercera es, ¿hay radiofármacos que superan la barrera hematoencefálica? De acuerdo a la primera pregunta que iba con el tecnecio marcado con ocreótido, en este caso, pues como son procesos angiogénicos los que se van a estar detectando, pues ya es muy probable que se trate de una lesión avanzada, ¿no? En proceso de metástasis, más que nada. Entonces no es viable para uso en lesiones tempranas porque ya está más bien activo este proceso de angiogénesis. En el caso, en cuanto a su eliminación, bueno, por lo general, los radiofármacos se busca que se eliminen por vía hepatobiliar o renal y debe ser muy rápida justamente porque si no pueden generar daño en estas estructuras. En general, pues no va más allá de 48 horas, 24 horas. De hecho, esto en eliminarlo completamente, ¿no? Porque para incluso tomar una imagen, 2-3 horas, el radiofármaco se distribuyó completamente, se captó en la lesión de interés y obviamente para que nosotros podamos obtener una imagen clara de la lesión, es indispensable que antes se haya eliminado de estas zonas, ¿no? De eliminación. O sea, si no tendríamos una imagen con mucho fondo en estas estructuras. La tercera, que es referente a la barrera hematoencefálica, sí existen evidencias clínicas de que hay radiofármacos que han logrado atravesar la barrera hematoencefálica. Ok. De Rocío Santiago, ¿qué hay de los tratamientos concomitantes de acuerdo a lo que usted comenta acerca de qué es mejor la radioterapia? El uso, me imagino que te refieres al uso concomitante de radioterapia con quimioterapia. No entiendo muy bien la pregunta, pero bueno, siempre es común en el tratamiento del cáncer usar tratamientos combinados. Incluso se han desarrollado radiofármacos que cuentan con agentes de liberación de quimioterapéuticos. Entonces, pues digamos que en la innovación de tratamiento de cáncer, pues lo que se busca es atacar por diferentes vías esta enfermedad. Ok, de Omar Medina, ¿cuáles son los retos más importantes en general y particulares en México para los radiofármacos o medicina nuclear? Pues los más importantes considero yo que sería poder tener acceso a radionúclidos emisores de positrones, los cuales se generan en ciclotrones. Y bueno, estos tienen una ventaja que permiten la obtención de imágenes con una mayor resolución, tienen una vida media más corta y pues obviamente son más accesibles. En diferentes países, pues hay una mayor cantidad de ciclotrones y pues la obtención de este tipo de radionúclidos pues es muy, muy útil porque
de verdad que tienen bondades mayores. Entonces yo creo que ese sería uno de los mayores retos que en la actualidad se tienen, ¿no? Y que permitirían hacer más accesible el radiofármaco hacia el paciente. Gracias, doctora. De Esmeralda Gutiérrez, ¿por qué los hospitales públicos de salud enfocan principalmente a las medidas como quimioterapias o radioterapias y no es común el uso de radiofármacos, si estos son de mejor ayuda? Pues como les mencionaba, ¿no? Esto se debe al costo del radiofármaco. El radiofármaco es un tratamiento más costoso todavía que la quimioterapia, y la quimioterapia de por sí es costosa. Además, bueno, se tiene que evaluar las características de cada paciente y bueno, en ocasiones, pues el paciente puede ser beneficiado mediante el uso de otras técnicas que se tienen a la mano, ¿no? Como la radioterapia externa o la quimioterapia, que también les ayuda bastante. O sea, sí es cierto que el radiofármaco es algo innovador, es algo con mucha posibilidad de aplicación, pero no es algo que ocurra solamente en nuestro país. O sea, en general, pues se opta por lo más general, lo más económico, siempre se hace un balance económico y pues que incluso que puede dar un beneficio al paciente. O sea, no necesariamente nos podríamos aplicar radiofármacos a todos los pacientes. Ojalá en un futuro pueda ser así, dar una medicina personalizada, pero en este momento, aunque no sea posible por las características de nuestros servicios de salud y en general porque ¿cómo podríamos decirlo? La capacidad que tenemos de tener material radiactivo para este tipo de tratamientos, pues no es tan grande como para tratar a todos los pacientes con cáncer, con radiofármacos. Entonces tenemos que hacer uso de todo lo que se cuenta, ¿no? De quimioterapia y radioterapia. Gracias, doctora. Esta pregunta viene de YouTube, de JYZL. ¿Cuál es el porcentaje de eficacia actual de los radiofármacos en el tratamiento? Bueno, no tendría yo el valor tal cual, pero esto me gustaría mencionar que es dependiendo de cada paciente, ¿no? Incluso, por ejemplo, con el parteranóstico que les conté al final, el IPESMA, pues hemos tenido una eficiencia terapéutica clínica increíble, así, no podría decirte yo un porcentaje, pero muy alta. Y sin embargo, con ese radiofármaco donde el éxito alcanzado es muy grande, pues hemos encontrado pacientes para los cuales no funciona, ¿no? Como todo. Hay pacientes o tipos de lesiones en donde no se obtiene el resultado esperado o deseado. Entonces, esto es dependiendo de cada paciente, pero la efectividad es alta, ¿no? Gracias, doctora. Esas son todas las preguntas. Hay algunos comentarios. Si usted quiere leerlos en el chat, pues van a estar aquí abiertos para que usted los pueda visualizar. Y queremos agradecerle nuevamente su participación a la doctora Erika Patricia Azorín Vega. Gracias por habernos acompañado en esta segunda conferencia de nuestro ciclo de lunes en la ciencia invierno 2020. Y antes de que se nos vayan, pues queremos hacer una extensa invitación a que nos acompañen la siguiente semana con la tercera conferencia que también se va a realizar a través de esta plataforma. Este es el mes de la diversidad sexual y para conmemorar este mes vamos a presentar la conferencia Ciencia de la Homosexualidad en el marco conmemorativo de la diversidad sexual. Nos va a ayudar a impartir la conferencia la doctora Adriana Margarita Morales Otal, profesora e investigadora del Departamento de Ciencias de la Salud de la UAM Iztapalapa, lunes 22 de junio a las 14 horas. Y si ustedes quieren participar en esta sala, lo que tendrían que hacer es la misma dinámica. En este póster está apareciendo el código QR. Tendrían que escanear el código QR y registrar ahí su participación o seguirnos a través de los canales de YouTube. Hago una corrección. La doctora Adriana Margarita es investigadora del Departamento de Biología de la Reproducción, no de Ciencias de la Salud. Y a las 2 de la tarde podríamos vernos nuevamente sobre este canal, en nuestro canal de YouTube o por la fanpage. Les agradecemos mucho
su participación y quedamos a sus órdenes a través de nuestros canales oficiales. Nada más, nuevamente reiterando la invitación para el siguiente lunes, será con un registro diferente al de hoy, con una clave y contraseña distintas para la charla vía Zoom. Y bueno, pues no dejen de seguir las conferencias de lunes en la ciencia por este canal, también por nuestra plataforma en Facebook, y reiterar el agradecimiento a la doctora Erika por esta participación. Y como le decíamos, pues bueno, todos los comentarios, que hubo muchas felicitaciones, muchos agradecimientos, los dejamos con usted en el chat. Gracias a todos y que tengan una excelente tarde.